primer lugar, buenas tardes a todos. Y agradecer a Miriam la oportunidad de estar aquí. Para mí siempre es un placer poder colaborar con cualquier entidad de arte. Bueno, lo que me ha tocado contaros a mí es la alimentación en todas las fases de la enfermedad renal. Es un tema muy amplio e intentaré resumir lo máximo que pueda. Para mí hoy es un día muy especial, hoy es 21 de octubre. Hoy, hace 2 años, falleció mi mejor amigo. Mi mejor amigo era enfermo renal. Él yo creo que me enseñó todo lo que sé de la enfermedad renal y para mí este es mi peculiar homenaje, por lo cual voy a utilizar muchas de sus palabras y muchas de las diapositivas que él utilizaba cuando se dirigía a la gente. Él trabajaba en la Federación Arte y bueno, pues simplemente permitidme eso que os cuente un poco su historia. Entonces, bueno, pues en primer lugar presentarlo. Este es su currículum renal. A él le detectaron la enfermedad con 16 años, que era una glomerulopatía, una BCA, en el año 94. Primero entró en hemodiálisis, después de hemodiálisis tuvo su primer trasplante. A los 2 años el trasplante dejó de funcionar y volvió otra vez a hemodiálisis. Posteriormente fue a diálisis peritoneal, tuvo un intento de un segundo trasplante que, pues, por desgracia, ese trasplante no se bien y lo dejamos. Vale, ¿me oís mejor? Bueno, pues por desgracia ese segundo trasplante tampoco se pudo llevar a cabo. Luego su madre le intentó donar otro riñón y al final no eran compatibles y no pudo ser, por lo que volvió a diálisis peritoneal. En ese tiempo, como llevaba tanto tiempo en diálisis peritoneal, tuvo que hacer un descanso por hemodiálisis. Volvió a diálisis peritoneal y por fin en el año 2008 recibió lo que sería su último trasplante. Él decía que lo fastidiado de la enfermedad renal, y creo que en eso coincidiréis todos conmigo, es que es una enfermedad asintomática, que es una enfermedad en la que uno no lo sabe, no sabe lo que le está ocurriendo hasta que esa enfermedad ya está muy evolucionada y casi hasta que entras en diálisis. También es una enfermedad en la que se recibe un impacto emocional muy grande, en la que se sufren muchas pérdidas, tanto pérdidas familiares como pérdidas de amigos. Él siempre me decía que cuando entró en diálisis, pues perdió la mayoría de sus amigos, porque mientras sus amigos estaban en un botellón, él tenía que estar conectado a una máquina. Hay también cambios en los hábitos alimentarios o alimenticios que se complementan con la medicación. Bueno, esto simplemente es por decirles que muchas veces recurrimos al doctor Google para informarnos. En Internet hay ciertas páginas que están muy bien, pero siempre todo lo que consultéis en Internet, consultárselo después al especialista. Bueno, hay que intentar preguntar a los profesionales sanitarios y huir siempre de la mala información. En nutrición, sobre todo, es una ciencia que no está muy estudiada y en la enfermedad renal, pues por desgracia no somos mucha gente que nos dedicamos a esto. Entonces, intentar siempre, cuando intentéis tomar cualquier alimento o cualquier cosa, intentar consultárselo siempre al especialista. Pues bueno, ya vamos a pasar. Ya vamos a pasar un poquito más al tema de la alimentación. A ver, a mí siempre cuando a mí me preguntan qué es la enfermedad renal, siempre la veo como un camino, como una carretera en la que está costa arriba y llena de curvas. Y poquito a poco, pues muchas veces con el tema del trasplante, esa carretera ya no va a estar tan llena de curvas. Y a lo largo de esa carretera, a lo largo de ese camino que es una enfermedad renal, siempre, por suerte o por desgracia, siempre va a estar acompañado de la alimentación. En todas las etapas de la enfermedad renal hay que cuidar la alimentación. Pues cuando una persona le detecta una enfermedad renal o cuando una persona está justo previa a entrada de diálisis, ¿qué es lo que hay que controlar? Pues yo creo que aquí se ve muy bien. Lo primero que hay que controlar cuando ese riñón empieza a fallar es la ingesta de sodio, después el contenido de grasas de la alimentación, después la dieta de restricción proteica y por último el control de fósforo y de potasio. Pero a mí me hace mucha gracia cuando llegáis a la consulta y veo el informe médico. Dieta de restricción proteica. Claro, yo la pregunta que me hago es, ¿pero qué son las proteínas? ¿Dónde están? Pues ahí... Bueno, esta es una pequeña pirámide de la alimentación
que es muy útil para nosotros para poder ver de manera gráfica los distintos grupos de alimentos. Aquí se encuentran ubicados todos los alimentos que existen en la naturaleza. Es decir, en la base estarían los cereales, todo lo que deriva de los cereales, del trigo, de la cebada, del centeno, de la avena. El siguiente paso de la pirámide serían las frutas y las verduras, después los lácteos y el aceite, posteriormente las carnes, los pescados, los huevos y los dulces, en la parte superior. Pero, ¿realmente dónde se encuentran las proteínas? Pues por desgracia las proteínas se encuentran en todos los alimentos. Estos son dos grupos de alimentos que serían el aceite y el azúcar. Pero claro, si nosotros dejamos de consumir todos los alimentos, pues tampoco sería la solución. Por lo que hay que intentar reconocer las fuentes máximas de estas proteínas. Que hay una norma muy facilita y muy sencilla de aprender, que es que las proteínas se encuentran principalmente en todos los alimentos de origen animal. O sea, son los alimentos que más proteínas tienen. Cuando hablamos de origen animal, hablamos tanto de los lácteos como de las carnes, los pescados y los huevos. Es decir, si yo pienso en el yogur sería un lácteo, con lo cual tenía gran cantidad de proteínas. Si hablo de jamón york, el jamón york sería una carne, con lo cual también tendría gran cantidad de proteínas. Cuando diagnostican la enfermedad, una de las primeras cosas que hay que hacer es una dieta de restricción proteica, pero no es dejar de tomar estos alimentos, sino disminuir la cantidad de alimentos. ¿Y qué hay que hacer para disminuir la cantidad de alimentos? Pues sería consumir simplemente una ración al día de los distintos grupos de alimentos que tendrían más proteínas. Con lo cual sería una ración de lácteos. Una ración de lácteos es un vaso normal de leche del que tenemos todos en casa, un vaso de Duralex. Sería un trocito de queso fresco de Burgos, de las tarrinas pequeñas, o serían 2 yogures, eso es una ración de lácteos. Y para conseguir controlar más la proteína deberíamos tomar una ración de carne, pescados, de huevos y legumbres. Pero claro, una ración de carne no es medio pollo asado, una ración de carne, eso sería como una pechuga de pollo. La verdad que el tamaño de las fotos sería muy pequeña. Sería, si hablamos del pollo entero, sería como un muslo y un contramuslo del pollo, eso serían 100 gramos. Y si hablamos del pescado, lo tenía más o menos como media trucha o media lubina de las grandes. ¿Qué más hay que hacer? Pues hay que disminuir la ingesta de sodio. Es lo que nos dicen de cuidado con la sal, que hay que disminuir la ingesta de sal. ¿Y dónde se encuentra el sodio? Pues todo es muy fácil. El sodio se encuentra en el salero. Yo creo que todos sabemos eso. Entonces, una de dos. Nosotros retiramos el salero o la siguiente opción que también se debe hacer es eliminar todos aquellos alimentos en los cuales el hombre haya añadido sal. Entonces, aquí nos quedarían todos los alimentos enlatados y todos los alimentos, los embutidos, todo ese tipo de alimentos que contienen gran cantidad de sal. Es decir, para hacer una dieta de restricción de sodio, retirar el salero lo máximo posible de la mesa, y si añadimos sal, porque el nefrólogo nos ha permitido añadir algo de sal, que sea siempre una vez que el plato está cocinado. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que la palatabilidad del alimento siga existiendo. Entonces, mejor al final, porque el alimento va a quedar más sabroso que no añadirlo justo en la cocción del alimento. E intentar eliminar todos aquellos alimentos que procedan de la industria, que en la industria le hayan añadido esa sal. Sean latas, sean, por ejemplo, las verduras en conserva. Estupendo consumir las judías verdes en conserva porque tendrían poco potasio. Pero importante lavarlas antes de consumirlo. Hacer lo que denominamos un lavado de arrastre para quitar el sodio. Hay muchos productos que ponen bajos en sodio, por ejemplo, el atún bajo en sodio o algunos productos de estos. Cuando ponen producto bajo en sodio no quiere decir que no tenga sodio, quiere decir que le han eliminado, que le han retirado parte de ese sodio, por lo cual mucho ojo porque tendría que poner 0% de sodio en el alimento para que fuese bajo en sal. Bueno, control de la grasa y la alimentación. Yo creo que algo típico del paciente renal es hipertensión arterial, hipercolesterolemia. Estas son las primeras pastillas que se empiezan a tomar cuando uno le detecta la enfermedad. Esto yo creo que más o menos todo el mundo tiene conciencia de dónde están las grasas, pero principalmente porque es una parte del alimento en el que se ve. Es decir, las grasas, y aquí lo siento, pero es que tengo que desmitificar al cerdo. Es verdad que los embutidos, toda esta clase de alimentos tienen mucha grasa, pero del cerdo, la parte magra, consumirla, porque si no la alimentación sería mucho menos variado. Entonces el solomillo de cerdo se podría consumir. Si la chuleta de cerdo cogemos justo el centro, también se podría consumir. Pues un poco desmitificar ese cerdo. Si realmente lo que tiene cerdo, o sea, lo que tiene, grasa del cerdo sería todos los embutidos,
costillas, etc. Otros alimentos que también tienen un tipo de grasa, que es un tipo de grasa mala, son los dulces, es decir, todo lo que sería la bollería industrial. La bollería industrial tiene mucha cantidad de grasa y es una grasa que no sería beneficiosa para el corazón, entonces eso también hay que intentarlo evitar. No quiere decir que una vez cada 15 días pues te tomes un croissant y sobre todo si es de los artesanos, muchísimo mejor. Vale, entonces después de todo esto, resumiendo, para hacer una dieta de protección renal o una dieta previa a la entrada en diálisis, ¿qué hay que controlar? Pues controlar lo que hemos dicho, las proteínas, el sodio y controlar también la grasa. Para eso, los lácteos, hemos dicho que una ración al día y preferentemente que sean lácteos desnatados o semidesnatados. Ahora veremos un poquito en el hemodiálisis lo que sería el control de fósforo y de potasio con estos lácteos. Si nosotros tomamos quesos, que los quesos sean quesos frescos, cuanto queso es más curado, más cantidad de grasa saturada va a tener. Y lo mismo con los yogures o los postres lácteos, intentar evitarlos. Cuando hablamos de postres lácteos son natillas, flanes, etc. Porque van a tener también gran cantidad de grasa. Y intentar tomar los lácteos que sean lácteos desnatados. Y cuando hablamos de carnes, pues lo que os he comentado, que las carnes sean lo más magra posible. Y los pescados, pues a mí me da igual que sea blanco o azul, pero intentar consumir 2 veces a la semana pescado azul. El pescado azul es el salmón, el emperador, todo el pescado que vemos que tiene más grasa porque eso es una grasa buena. Entonces, el control de fósforo y de potasio. Esto, espero que no haya muchos nefrólogos por aquí o que no haya ninguno porque es uno de mis temas favoritos. Es decir, yo creo que todos conocéis lo de la doble cocción, el remojo y la doble cocción, que eso no lo sabemos de memoria, cómo hay que hacerlo y todo eso. Y creo que también no sabemos cuáles son las piezas de fruta que menos potasio tienen. La pera, la manzana y la sandía. Pero intentar jugar, es decir, no etiquetéis alimentos. Es verdad que la pera, la manzana y la sandía y la fruta en su jugo es la que menos cantidad de potasio tiene. Pero podemos jugar con otro tipo de piezas. Por ejemplo, el kiwi, si nosotros tomamos un kiwi, pues no va a pasar nada, nos tomamos un kiwi al día e intentamos que ese día, si nos han recomendado controlar la ingesta de potasio, ese día no tomar ninguna pieza de fruta más o no tomarnos el kiwi y un tomate. Eso sí que no, pero no habría ningún problema porque un día a la semana te tomaste un kiwi, pero ese día para controlar la ingesta de potasio no tomar, o sea, solo tomar esa pieza de fruta. Hay que intentar, yo creo, que varían un poco. Y si nosotros nos fijamos, un kiwi tiene la misma cantidad de potasio que 2 manzanas. Y muchas veces nos dicen, no, las manzanas y las peras no tienen potasio. Sí, tienen potasio, pero menos. Por lo cual podríamos hacer eso, un kiwi y ese día no tomar